Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idaña Chirinos, como siempre un gusto y un compromiso acompañarles cada día. A las 5 o 6 minutos, hora costa este de los Estados Unidos, comenzamos precisamente en la capital de la Unión Americana. La Organización de Estados Americanos recibió en la tarde de hoy un informe sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Instituto CASLA documenta unos 40 nuevos casos de violación a los derechos fundamentales. En la sesión, un ex militar del régimen de Nicolás Maduro explicó y mostró videos de cómo son torturados los presos políticos dentro de las cárceles venezolanas. Según el relato, oficiales militares cubanos han permeado las instituciones y guían estos tratos crueles contra los opositores al régimen que están privados de libertad. NTN 24, en el lugar de la noticia, Carolina Valladares ha estado cubriendo la presentación de este informe. Carolina, buena tarde para ti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Terminó ya en la sede de la OEA en Washington la rueda de prensa en la cual Tamara Suju hizo una denuncia de los últimos reportes que tienen de delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela y que fueron reportados en los últimos 2.5 meses, a finales de 2018 y principios de este año 2019. Durante esta rueda de prensa contó con la participación vía Skype conferencia de un militar venezolano. Él se identificó ante los medios en la rueda de prensa como el teniente de la Fuerza Aérea Roland Dugarte, y dijo que trabajó bajo las órdenes de la Dirección General de la Contrainteligencia Militar. En su relato, Dugarte explica cómo la contrainteligencia es entrenada también por oficiales de contrainteligencia cubanos. Además, durante su relato se proyectaron aquí en la pantalla vídeos en los cuales que fueron grabados por este militar, en los cuales él muestra lo que serían torturas a militares en los calabozos en Venezuela, en los cuales se escucha, se ve cómo algunos de estos militares piden ayuda médica y se les es denegada. Otros vídeos mostrarían a otro militar maniatado y también con una venda en los ojos. NTN 24 pidió este material al Instituto CASLA, la OEA también, pero fue denegada esa entrega del material, con lo cual NTN 24 no ha podido verificar independientemente estos vídeos. También durante la presentación de este informe, Tamara Suju denunció lo que fueron 40 nuevos casos de tortura. También 8 asesinatos extrajudiciales, algunos de ellos a menores de edad, y también lo que denomina como nuevas formas de tortura. Mira, lo más alarmante es el incremento, sobre todo de lo que es la detención arbitraria y la desaparición forzada de familiares de personas que están siendo perseguidas o de militares que son disidentes. Se han llevado a madres, a padres, les han allanado las casas, sobre todo, por ejemplo, de los soldados que han pasado la frontera con Colombia y que las consecuencias las han pagado sus familiares dentro de Venezuela. También la vileza de las torturas a los que han sido sometidos los militares, sobre todo los detenidos militares en estos 2 últimos meses, con nuevos quizás métodos, ¿no? Que es cortarlos con navajas y en las cortaduras echarle droga para que alucinen, para que tengan otra estado psicológico, y además de eso inyectarlos. Le han inyectado sustancias también para interrogarlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos lo más alarmante. El Instituto CASLA ha recopilado 40 nuevos casos de torturas en lo que va de estos 2 meses, entre ellos menores de edad, niñas y niños, y civiles y militares. En su intervención, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, puso énfasis, advirtió de hecho del aumento de la tortura en Venezuela y aseguró que Cuba está intentando, dice, exportar un modelo fracasado a Venezuela. Ello a cambio de la obtención de ese petróleo que necesita de Venezuela. Es por ello que estaría entrenando a estos oficiales de contrainteligencia venezolanos. El uso sistemático y generalizado de la tortura en Venezuela como parte del ataque en contra de quienes aspiran
a recuperar sus derechos fundamentales, y la democracia en el país constituye claramente, en su aplicación sistemática, un crimen de lesa humanidad que debe ser investigado ya. También quiero referirme al involucramiento de Cuba en Venezuela. El régimen cubano lleva años interviniendo en los asuntos internos de Venezuela para asegurarse que la peor sanción que recibe Venezuela al día de hoy, que es los envíos forzosos de petróleo que tiene que enviar a la isla, definitivamente constituyen el elemento fundamental que ha deteriorado primero y luego terminado con la economía y el sistema productivo del país. Esta denuncia hecha pública hoy en este salón de la OEA en Washington tiene lugar apenas una semana después del reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos, reporte anual sobre violaciones de los derechos humanos, en el cual en el capítulo de Venezuela se ponía de manifiesto el aumento de la tortura en el país petrolero y también el aumento de las detenciones tanto a disidentes como opositores políticos. Este es el reporte desde Washington. Carolina Valladares para NTN 24. Gracias, Carolina, gracias por la información. Pero no solo en la Organización de Estados Americanos se ha hablado sobre la crisis de Venezuela. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU ha denunciado los abusos a los derechos humanos allí, en ese país. Michelle Bachelet aseguró desde Ginebra, en Suiza, que las fuerzas de seguridad venezolanas, respaldadas por milicias progubernamentales, han reprimido la disidencia pacífica con un uso excesivo de la fuerza, muertes y torturas que han sido documentadas por su oficina. En su comparecencia ha pedido al régimen de Maduro que garantice a los expertos enviados desde su oficina y que actualmente están en Venezuela el acceso a los lugares y a las personas que elijan, sin represalias contra los entrevistados. Dijo que las autoridades venezolanas siguen sin reconocer la gravedad de la crisis alimentaria y de salud. Agregó que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y que éstas empeoran con las sanciones impuestas a funcionarios e instituciones maduristas. También estoy profundamente preocupada por la reducción del espacio democrático, especialmente la criminalización continua de la protesta pacífica y la disidencia. En el contexto de la última oleada de protestas antigubernamentales en todo el país en los primeros 2 meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones de derechos humanos y abusos cometidos por las fuerzas de seguridad y grupos armados progubernamentales, incluido el uso excesivo de la fuerza, los homicidios, las detenciones arbitrarias, la tortura y los malos tratos bajo custodia y las amenazas e intimidaciones. Si bien esta crisis económica y social generalizada y devastadora comenzó antes de la imposición de las primeras sanciones económicas en 2017, me preocupa que las recientes sanciones a las transferencias financieras relacionadas con la venta de petróleo venezolano en los Estados Unidos puedan contribuir a agravar la crisis económica. Previo a lo que fue la presentación de este informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, también hubo otra audiencia en la sede de la Organización de Naciones Unidas. Evento que mostró una vez más el creciente rechazo y desconocimiento internacional del régimen. Jorge Valero, embajador de Nicolás Maduro ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, recibió el mismo trato que se le ha dado al ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, a la hora de hacer una intervención ante el foro. Varios representantes se levantaron de sus asientos y abandonaron la sala. Quiero saludar en esta parte del programa a Lorena Cañas. Ella es periodista, ha estado presente en la audiencia de hoy. Lorena, bienvenida, gracias por atendernos. Comenzaría preguntándote, ¿finalmente la señora Bachelet llama a las cosas por su nombre? Sí, muy buenas tardes, Ilania. Y efectivamente, finalmente, la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU reconoció que en Venezuela hay una crisis, existe una crisis, y también instó al régimen de Nicolás Maduro a reconocerlo, a reconocer esta grave crisis que vive el pueblo venezolano, esta crisis humanitaria. Ella, pues, hablando un poco sobre el informe que ella presentó, pues dice que las personas más vulnerables
frente a la crisis que vive nuestro país son los niños, las mujeres embarazadas, los ancianos, los pueblos indígenas que se han visto especialmente afectados. Ella habló en su informe de los desplazados que ha generado la crisis en el país. Habló de los desplazados de la etnia Guarao que están cruzando las fronteras de Brasil para buscar alimentos, para buscar atención médica, para buscar otros servicios básicos. También habló sobre la interrupción del abastecimiento del fluido eléctrico en Venezuela, sobre el apagón, gran apagón general que duró más de 100 horas y que todavía hoy por hoy se siguen viendo estos racionamientos de 12 por 12 horas en el país. Es decir, 12 horas de apagón, 12 horas de electricidad en diferentes regiones del país y también en la capital. Reconoció que la población no tiene acceso a los alimentos, a los medicamentos, a servicios básicos, que los hospitales se vieron gravemente afectados por este apagón general. Así que, en primera instancia, hay un reconocimiento por parte de la Organización de Naciones Unidas de la crisis que vive Venezuela. Ahora, Lorena, ¿en algún momento se refirió a Nicolás Maduro en particular? La señora Bachelet no responsabiliza al régimen de Nicolás Maduro. Ella insta al régimen del señor Maduro a que reconozca la crisis, pero ella no lo responsabiliza de la crisis que vive Venezuela. Entiendo, Lorena, que mientras hablaba la señora Bachelet en las afueras del edificio había protestas de venezolanos que se hicieron presente allí. Sí, Dani, efectivamente, en la Plaza de Naciones, frente al Palacio de Naciones Unidas en Ginebra, se dio el día de hoy, paralelo a la presentación, a la lectura del informe sobre Venezuela, se dio una manifestación de venezolanos. Los venezolanos aquí en Ginebra es un grupo de más de 1000 venezolanos que hay en toda Suiza. Pero cuando hay una manifestación en Ginebra, en Plaza de Naciones, los venezolanos vienen de Berna, desde Zúrich, desde Montreux, desde Lausanne, desde todas las ciudades, importantes ciudades de este país europeo. Ellos se han reunido, se han dado cita en la Plaza de Naciones durante años para exigir a este organismo que reconozca precisamente que Venezuela está bajo una dictadura, que en Venezuela se violan los derechos, flagrantemente los derechos humanos, y pues hoy no podía faltar esa manifestación en Ginebra, y estas personas pues le estaban exigiendo a Michelle Bachelet el reconocimiento de la crisis, y también le están reconociendo a los organismos internacionales u otros organismos internacionales que todavía no se han sumado a demandar que esta situación en Venezuela termine de una vez por todas, con el cese a la usurpación, con las elecciones libres, con la transición de gobierno y con las elecciones libres, pues que lo hagan de una vez por todas. Lorena, entiendo que el día de ayer se dio una reunión previa donde se habló de Venezuela y habían representantes de ONGs y de parlamento, ¿no? Del parlamento venezolano. Sí, Dania, la semana de verdad que ha estado muy acontecida acá en Ginebra, en Suiza, esta semana, en el marco de la 40ª sesión de la Comisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que se ha venido celebrando desde el mes de febrero y finaliza el 22 de marzo, ¿no? Y efectivamente, este martes 19, pues representantes de la oposición venezolana denunciaron en Ginebra la radicalización de la represión y la tortura en Venezuela. La oposición hizo esta denuncia en un evento organizado en el marco del Consejo de Derechos Humanos,
que se está celebrando acá, y exhortaron a la comunidad internacional nuevamente a mantener la presión sobre el régimen usurpador de Nicolás Maduro. El evento paralelo a este Consejo de Derechos Humanos fue organizado por la misión diplomática de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas en Ginebra, sí, con el respaldo de Albania, de Argentina, de Colombia, de Dinamarca, Hungría, Israel, República Checa, de Georgia, de Rumanía, de Reino Unido. Y en este evento participaron como panelistas la diputada de la Asamblea Nacional venezolana, Delsa Solórzano. Ella, por ejemplo, dijo que presentaría un informe actualizado sobre varios casos de víctimas de violaciones de derechos humanos a quienes representa, y que están siendo examinados por instancias pertinentes, por instancias internacionales. También puedo comentarte de esa reunión que durante su intervención a este acto acudieron, ¿sí?, diplomáticos y activistas de más de 50 países que reconocen al presidente interino Juan Guaidó como presidente venezolano. Estos mismos países participaron hoy miércoles 20 en la 40ª sesión de Consejos de Derechos Humanos. Y Delsa Solórzano denunciaba la represión constante del régimen, pues no solamente sobre los legisladores, que ha sido reiterado en los últimos meses, sino también sobre periodistas, sobre médicos, sobre trabajadores públicos. Pues en general el pueblo venezolano está secuestrado por este régimen, y eso lo hicieron ver los representantes que estuvieron aquí en este acto. En este acto no solamente participó la diputada Delsa Solórzano, como te digo, también estuvo Marcelo Crobato, defensor de derechos humanos, encarcelado en Venezuela, que escapó hace un año del país, y luego de pasar 4 años en prisión. Él habló de las atrocidades, de los atropellos, de la tortura que se vive en las cárceles venezolanas y que viven los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Habló también de toda la situación dantesca que él atravesó como preso político, la tortura física y psicológica en la que de la que fue víctima. Otro panelista importante fue el periodista Nelson Bocaranda, el hijo de Nelson Bocaranda. Él hizo un balance bastante completo sobre la persecución a los periodistas, no solamente venezolanos, también periodistas corresponsales del mundo que cubren la crisis humanitaria, que cubren la situación que vive nuestro país. Habló del cierre de medios impresos, del cierre de medios radiofónicos, y pues hizo un balance bastante completo. Es parte de lo que se dio en este evento paralelo, pues bastante importante también dentro de todas las actividades que se han venido realizando esta semana. El informe final, Lorena, sobre Venezuela, que presenta la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, ¿se presenta cuándo? Sí, Dani, efectivamente el informe final será presentado este mes de junio, el mes de junio de este año. Entiendo, me gustaría comentarlo, aunque ya lo hemos visto en video, pero me gustaría comentar, o que tú nos comentaras, el momento en que Jorge Valero, representante de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos, interviene y las delegaciones se van, abandonan la sala. Y así fue, Idania. Los representantes del Grupo de Lima, dignatarios, embajadores del Grupo de Lima, y también el embajador de Brasil y la delegación de Brasil se levantaron de la sala cuando el señor Jorge Valero pues comenzó su participación en el examen que se le está haciendo a Venezuela en las Naciones Unidas. Esto ya se ha hecho costumbre
en este tipo de instalaciones, en este tipo de actos, no solamente aquí en Ginebra, también en Viena y en varios organismos internacionales, pues los dignatarios se han levantado de manera simbólica para rechazar la situación que se vive en Venezuela y las violaciones constantes a los derechos humanos que pues infringe el régimen de Nicolás Maduro, asimismo demandando a todos los países democráticos del mundo que reconozcan al presidente interino Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Lorena, mil gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos desde allí, desde Suiza, en Ginebra, donde se ha llevado a cabo esta sesión de hoy. Gracias por compartir con nosotros lo que pasaba. Y pues antes de despedirme, quiero darte una noticia, porque Ginebra va a seguir generando información, y es que este 26 de marzo se llevará a cabo acá el Geneva Summit. Es otro evento importante donde se hace análisis, un profundo análisis sobre las violaciones reiteradas de derechos humanos en diferentes países del mundo, entre ellos, por supuesto, nuestro país va a ser otro de los protagonistas, o va a continuar siendo protagonista. Y por Venezuela va a participar el ex embajador ante la ONU y expresidente del Consejo de Seguridad de la ONU, el ex embajador Diego Arria. Así que él va a estar por acá el 26 de marzo. Por supuesto, nosotros vamos a estar allí llevándoles a ustedes la información de primera mano. Y gracias, Lorena, gracias de verdad por compartirnos todo lo que ha ocurrido allí el día de hoy y ayer, con este evento previo y paralelo a lo que fue la presentación de Michelle Bachelet el día de hoy. Son las 5:27 minutos. Revisamos otros temas de la agenda informativa del día. Es noticia el nuevo esfuerzo de la primera ministra británica para salvar el Brexit. Theresa May compareció hoy ante la Cámara de los Comunes en víspera del inicio de la cumbre europea, en la que va a analizarse una posible prórroga de la salida del Reino Unido de este bloque. May anunció que va a solicitar una prórroga hasta el próximo 30 de junio. La fecha inicial establecida para la salida del Reino Unido está prevista para el próximo día 29 de marzo. Esta mañana he escrito al presidente Tusk, el presidente del Consejo Europeo, informándole que el Reino Unido solicita una prórroga del periodo del artículo 50 hasta el 30 de junio. Es noticia la orden de aprehensión emitida contra la candidata presidencial guatemalteca Thelma Aldana. La exfiscal general de la Nación es acusada por delitos que incluyen peculado y defraudación tributaria. Aldana, que fue postulada por el izquierdista Partido Semilla la semana pasada, desestimó la orden de captura al asegurar que se trata de un intento de intimidación de sus adversarios políticos. Aldana, recordada por su participación clave para revelar casos de corrupción que llevaron a la cárcel al expresidente Otto Pérez Molina y a su vicepresidenta Rosana Baldetti, no será detenida, ya que al ser inscrita como candidata goza de inmunidad. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se va a reunir este próximo 22 de marzo con líderes de las naciones del Caribe. Así lo anunció la Casa Blanca a través de un comunicado. Según el texto, el presidente Trump recibirá en Mar-a-Lago a representantes de Bahamas, República Dominicana, Haití, Jamaica y Santa Lucía. Entre los temas a tratar está la situación de Venezuela. El presidente discutirá además su visión sobre las relaciones con el Caribe y las oportunidades potenciales para una inversión energética. Quiero saludar en esta parte del programa, cuando son las 5:43 minutos hora costa este, a Giovanna De Michele. Ella es internacionalista. Giovanna, gracias por acompañarnos. Bienvenida, buena tarde. Buenas tardes, Dania. Gracias a ti por la oportunidad. ¿Qué lectura, no, darle a este encuentro? Venezuela, a través de Petrocaribe, ha ejercido, digamos que, influencia y hasta cierto control dentro del Caribe. ¿Cómo plantearse este encuentro? De hecho, el presidente Trump lo acepta, el comunicado, que se va a hablar de Venezuela.
¿cambiar el equilibrio es lo que pretende el presidente Trump? ¿Cambiar las alianzas dentro del Caribe? Sin lugar a dudas vemos cómo se está desarrollando en estos momentos una diplomacia pero muy agresiva, que está buscando precisamente reducir la base de apoyo internacional con la que cuenta todavía el gobierno de Nicolás Maduro. Eso por una parte, y por otra parte se está buscando mermar las fuentes de financiamiento que aún le quedan, o sea, se busca disminuir el apoyo político y disminuir el poco financiamiento que le queda al gobierno de Nicolás Maduro. Esto sin lugar a dudas está orientado a preparar el terreno para un eventual gobierno de transición que no necesariamente tiene que ver con estos discursos de una eventual intervención extranjera desde el punto de vista militar, ni nada de estas cosas, ¿no? Yo creo que son parte de los esfuerzos que a nivel diplomático se están haciendo para hacerle cada vez más costoso al gobierno de Nicolás Maduro permanecer en el poder. La oferta, además de inversión energética, me llama la atención, porque es como, a ver, si nos quedamos sin el petróleo de Venezuela, no importa, Estados Unidos está dispuesto a invertir. Es decir, es una moneda de cambio importante. Así es, y no es primera vez que se hace. Ya en oportunidades anteriores, altos funcionarios del gobierno de Donald Trump habían viajado por el Caribe y habían tenido reuniones directas, bilaterales, con algunos jefes de Estado de las islas caribeñas. Recordemos el caso específico, por ejemplo, de Trinidad, hace poco tiempo atrás, haciendo ese mismo ofrecimiento, es decir, planteando que ante la incapacidad de Venezuela de seguir honrando los compromisos que había asumido en el marco de Petrocaribe, pues Estados Unidos estaba dispuesto a llenar ese vacío, ¿no? Es un poco demostrar que Venezuela no es absolutamente indispensable para que las islas del Caribe puedan saciar sus necesidades de hidrocarburos, que Estados Unidos está dispuesto a apoyarlas, a asistirlas en ese sentido, que por lo tanto no es indispensable la permanencia de Nicolás Maduro en el poder para que las islas del Caribe puedan ver satisfechas sus necesidades de crudo. Este es el mensaje que están mandando. En este momento lo que hay es una reafirmación de ese mensaje. Insisto, no es primera vez que Estados Unidos manda ese mensaje, y es más, otros países también de Latinoamérica ya le habían mandado mensajes similares a las islas del Caribe. Le habían hecho saber que ellos estarían dispuestos a cubrir el vacío que dejaría Venezuela durante un proceso de transición. Haití, Bahamas, República Dominicana han reconocido a Guaidó. Sin embargo, Santa Lucía y Jamaica, por ejemplo, defienden el principio de no intervención. Es correcto. Es así. Y son precisamente dos de las islas cuyos gobiernos van a estar presentes en esta reunión en Florida el día viernes, ¿no? Sí. Giovanna, ¿puede Trump convencer, y esa era la segunda parte de mi pregunta, a Santa Lucía y Jamaica? ¿Puede ser? Mira, es probable. No es lo mismo un enviado que el propio presidente Trump. Por supuesto. Y aquí de lo que se trata es dar garantías que le ofrezcan a estas islas del Caribe la seguridad del suministro que necesitan. Estas son islas que tienen, digamos, unas condiciones muy particulares, dada su pequeño tamaño, su poca capacidad en materia energética, y necesitan definitivamente a alguien o algún otro estado que de alguna forma les garantice condiciones favorables para su subsistencia. Esto es lo que Estados Unidos le va a ofrecer, y no es lo mismo, por ejemplo, como tú muy bien lo señalas, que vaya el secretario de Estado o que vaya el enviado especial para atender los asuntos sobre Venezuela o cualquier otro, que sea el propio presidente Trump y que además lo recibe en su casa. Es decir, lo está recibiendo en Mar-a-Lago, que es, digamos, un recinto propio del presidente Trump. Él va a ser su anfitrión. Esto tiene una connotación muy particular, muy significativa desde el punto de vista diplomático. Esto hace suponer que estos mandatarios caribeños van a ser recibidos con absolutamente todos los honores y se le van a dar todas las garantías necesarias y suficientes para que salgan del territorio de los Estados Unidos satisfechos y con la certeza de que un cambio de gobierno en Venezuela no necesariamente va a significar un cataclismo para ellos. En una oportunidad lo dijo ya inclusive Donald Trump hace un tiempo atrás, que digamos, la falta de suministro de hidrocarburos y sus derivados a las islas del Caribe podía generar una inmensa crisis humanitaria y que eso Estados Unidos no lo iba a permitir, que Estados Unidos le iba a dar toda la asistencia que esas islas necesitaran. Pues ha llegado el momento de comprometerse a ello, ¿no? ¿Qué pasa con el resto del Caribe, Giovanna?
Sí, el resto del Caribe ya prácticamente marcado mucha distancia, se ha alejado. Venezuela no ha podido cumplir los compromisos que se fueron establecidos en un primer momento con Petrocaribe. Ya hay relaciones muy estrechas entre varias de esas islas del Caribe y otros proveedores, como es el caso específico de Estados Unidos. Colombia, como te comentaba, también se ofreció. Brasil también se ofreció. Es decir, hay un revés importante. Y hay que destacar, Idania, que si bien esto es importante para el tema de la transición, lo que logró la revolución bolivariana en el Caribe se puede considerar, para efectos de la revolución y su permanencia en el poder, un éxito en materia de política exterior, porque lograron reunir en el Caribe toda la cantidad de votos que siempre han necesitado para obstaculizar, por ejemplo, decisiones a nivel de la Organización de Estados Americanos que afectaban fuertemente al gobierno, ¿no? Ciertamente, además costó mucho convencer a los pocos que han logrado ir en alguno de los pronunciamientos contra Venezuela. Fue un trabajo de diplomacia de mucho tiempo y sin embargo no están todos. Preguntaba por el resto del Caribe, bueno, Curazao, Trinidad y Tobago, Aruba, bueno, Curazao además creo que ha permitido ser un centro de acopio, si no recuerdo mal. Sí, así es. Pero Trinidad... Aruba también. Y Trinidad, que albergaba la refinería. Sí. Quien más se presenta dentro del Caribe en estos momentos como leal, por decirlo de alguna manera, quizás no es el término más adecuado, pero creo que es el que se entiende con más facilidad al gobierno de Nicolás Maduro y a la revolución bolivariana, ha sido hasta cierto punto Dominica, ¿no? Me extrañó muchísimo que no estuviera Dominica en esta pautada para esta reunión del próximo viernes. Es posible que ahí se esté desarrollando otro tipo de estrategia, o que sea uno de los espacios que el gobierno de los Estados Unidos considera pues que pudiera sacrificarse en esta estrategia de cerco diplomático hacia Venezuela. Lo que sí es una realidad, Giovanna, sobre todo para quienes se desesperan con una opción militar, con pensar en la intervención, es que hay una diplomacia en acción, hay acciones concretas para este cerco, como esta. Yo desde que lo vi ayer me pareció que era de una importancia absoluta el anuncio del presidente Trump de reunirse con estos gobiernos del Caribe. Es decir, es una opción para Estados Unidos y cuando ellos dicen estamos trabajando en eso, es una realidad. Porque ya ver, como tú señalas, al presidente Trump de anfitrión en su casa de Mar-a-Lago a reunirse con gobiernos del Caribe, es un paso más. Sí, y sobre todo, Idania, que esto no lo podemos ver en estos momentos como una acción aislada de la política exterior del gobierno de Donald Trump, porque esto tenemos que enmarcarlo en el mismo contexto en el cual está el encuentro entre Donald Trump y Jair Bolsonaro en Washington, el encuentro entre Elliot Abrams y el vicecanciller ruso en Roma, el encuentro entre la Unión Europea y el canciller chino en Bruselas. Es decir, hay una estrategia que está en estos momentos en desarrollo y que está orientada a buscar precisamente a los principales aliados del gobierno de Venezuela. Es un poco hacerle entender a esos aliados lo costoso que es mantener en vigencia o mantener en el poder a un gobierno tan debilitado, a un gobierno tan frágil que no puede garantizarles, digamos, el futuro exitoso de la relación bilateral que habían venido manteniendo hasta estos momentos. El caso del Caribe es el suministro de hidrocarburos. Sí. En el caso de Rusia y China hay una deuda sumamente alta que tiene Venezuela con estos dos países, y ni a Rusia ni a China le conviene tener en Venezuela un gobierno absolutamente débil que no pueda honrar los compromisos que tiene con esas naciones. Es decir, hay una estrategia en estos momentos que está en plena ejecución y que sin lugar a dudas lo que busca es cercar cada vez más. Además, esto hay que verlo también en el marco de la visita a Venezuela de la misión técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el primer informe oral que presentó hoy la Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos sobre Venezuela. Hay una serie de acciones que se están dando de manera simultánea que no son casuales, que obedecen a una estrategia. Me quiero quedar con eso, no son casuales, obedecen a una estrategia. Giovanna, gracias por estar con nosotros. Buena tarde.
Gracias a ti, Diana. Y Dania, siempre a la orden. Gracias, Giovanna de Michele, internacionalista. Son las 4:53 minutos en Quito. Inundaciones catastróficas golpean los estados de Nebraska e Illinois en los Estados Unidos. Las lluvias han arrasado con granjas y pueblos enteros. La emergencia deja hasta el momento 4 muertos y millones de dólares en pérdidas. El vicepresidente Mike Pence ha visitado la zona y ha declarado el estado de emergencia. Y mientras el agua causa estragos en el centro del país, en la costa oeste ya toman medidas para combatir los incendios forestales típicos de esta época. Por primera vez, el estado de California está llamando a su Guardia Nacional en la frontera para que el próximo mes ayude a proteger a las comunidades de incendios devastadores como el que destruyó en gran medida la ciudad Paradise el otoño pasado. A partir de abril, 110 tropas de la Guardia Nacional van a recibir 11 días de entrenamiento en el uso de palas, rastrillos y sierras de cadena para ayudar a reducir árboles delgados y arbustos en un esfuerzo por privar de combustible a las llamas. Graves son los efectos en los países del sur de África por el paso del ciclón Idai. La poderosa tormenta ha dejado al menos 350 muertos confirmados en Mozambique y Zimbabue. La Organización de Naciones Unidas ha calificado los efectos de este fenómeno natural como una emergencia que empeora cada hora. La ONU tiene activos mecanismos de atención urgente, pero ha instado a la comunidad internacional a contribuir con recursos para responder ante esta tragedia. Alejandro Rincón, en la sede de la ONU en Nueva York. Alejandro. Hola, feliz tarde para todos. Una extensa región del suroeste de África enfrenta una emergencia humanitaria por cuenta del devastador paso del ciclón Idai. 3 naciones en particular, Malawi, Zimbabue y Mozambique, sobre todo esta última, donde tocó tierra por primera vez el ciclón Idai, se encuentran gravemente afectadas. Por una parte, a raíz del gran número de fallecidos, son centenares ya, y al mismo tiempo por todos quienes están sufriendo ahora las consecuencias o los estragos del fenómeno atmosférico, sobre todo las inundaciones que han destrozado ya centenares de desarrollos o de cascos urbanos y también en áreas rurales apartadas está generando extensos problemas, a punto tal que la Organización de Naciones Unidas tiene activos ahora toda una serie de protocolos con el objetivo de prestar la mayor cantidad de asistencia que sea posible. En las últimas horas, la Secretaría General de la ONU ha entregado la siguiente evaluación sobre el esfuerzo para apoyar a todos los afectados por el ciclón Idai. En Mozambique hay una ciudad que ha sufrido un daño extenso de acuerdo a los informes preliminares de las autoridades y las tomas aéreas. Al menos 84 personas han sido confirmadas como muertas, pero la cifra podrá aumentar según el gobierno. Los números de los afectados todavía no es conocido porque hay muchas áreas que permanecen inaccesibles. Las Naciones Unidas apoyan al gobierno para que lleven la ayuda humanitaria a todos estos lugares para que cerca de 3.100 familias en centros de resguardo puedan ser asistidas en esos lugares. En Malawi, cerca de 920.000 personas han sido afectadas por el ciclón, de las cuales 820.000 han sido forzadas a verse desplazadas. Es por eso que continuamos llevando a cabo toda la ayuda necesaria a las áreas afectadas, llevando agua y también comida, como otros elementos. En Zimbabue la destrucción es masiva porque cerca de 82.000 personas han sido afectadas, 200 heridos y 270 personas están desaparecidas. Con el objetivo de darles a ustedes una mejor dimensión de los estragos causados por el ciclón Idai en el suroeste de África, fíjense en las siguientes imágenes compartidas por el Sistema de Naciones Unidas que registran no solo la extensa región, en este particular caso lo que ustedes ven allí es una región de Mozambique completamente devastada, inundaciones que realmente han destruido extensas áreas pobladas. Justo a raíz de estas imágenes y los esfuerzos que se adelantan ahora mismo para tratar de llegar a la mayor cantidad de personas afectadas posibles, fíjense en la evaluación que han entregado las agencias que en terreno están apoyando a los damnificados. Como pueden ver alrededor, son condiciones climáticas muy difíciles, la lluvia continúa, a pesar de que todo el mundo está ayudando, estamos llevando 20 toneladas de cargamento de manera manual porque todo se ha visto interrumpido por el ciclón.
Para el sistema de Naciones Unidas, la prioridad de las próximas horas es tratar de acceder a las regiones, en particular rurales, que han sido completamente inaccesibles a causa de las graves inundaciones en las partes por donde pasó el ciclón. Allí se encuentran ahora mismo miles de personas tratando de recibir cualquier tipo de ayuda y sobre todo salir de esas áreas completamente inundadas. Se espera que en las próximas horas continúe este trabajo para responder a esta emergencia humanitaria que afecta ahora mismo a una extensa región de África. Todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en la tarde. Gracias, Alejandro. Gracias por la información. Son las 5:07 minutos. Continuamos más en el programa. El suministro de agua en Venezuela también está en crisis. Muchos ciudadanos deben caminar largas distancias cargando bidones para recoger este líquido en tomas riesgosas como ríos, quebradas o tuberías expuestas en plena vía. Son muchas las zonas, principalmente las más pobres, donde se padecen las mayores dificultades. Los expertos indican que en las empresas hidrológicas del Estado, principalmente en Hidrocapital, reina la desidia producto de la corrupción y de la falta de inversión. Luis Laya tiene información en Caracas. Luis. Hola, buenas tardes. La escasez de agua en Venezuela es común, es una problemática que viven todos los ciudadanos, pero en la ciudad capital son muchos los sectores a los que no llega el vital líquido. Expertos aseguran que menos del 35% de la ciudad es surtida de forma constante por Hidrocapital. Por eso los ciudadanos, sobre todo de los sectores populares, deben buscar agua, incluso a 500 metros de sus hogares y cargarlas en potes para poder surtir el vital líquido. En Venezuela, el mal funcionamiento o casi inexistencia de servicios públicos como el agua ha llevado a que las personas tengan que sacarla de tuberías callejeras, ríos y quebradas. En la zona alta de Lidis y un barrio popular al oeste de Caracas, tienen más de un año sin recibir el líquido. Constantemente hay que estar cargando el agua, incluso tenemos que ir hasta el psiquiátrico, que queda referente aquí, da la huerta, un huertón inmenso, y hacer inmensas colas para poder llegar duramos hasta 1 hora. Estando en este lugar. Ante esta situación hay improvisado mecanismos para transportar el agua, métodos arcaicos ante la falta de solución del gobierno. En todo y en guindas así como los chinos que hacían antes, guindas con su madera y tubo. Constantemente tengo que estar cargando agua, que si para bañar a los niños, que si para la comida. Las personas mayores se ven aún más afectadas. La señora Dulce debe buscar agua todos los días en una toma ilegal que se encuentra a casi 1 kilómetro de su vivienda. Cuando no puede pagar para que se la carguen, un familiar debe perder un día de trabajo para hacerlo. Un yerno ayudó a trasladar todo eso. Es muy incómodo y es cansón. Él dejó de trabajar ayer por venir a cargar el agua para su casa y para mí. Y es que cargar el agua ajena se ha vuelto también un negocio en las zonas donde no llega el servicio. José, un hombre de 56 años, lleva bidones de 40 litros a las casas más alejadas a cambio de comida. Puede ser 1 kilo de leche, 1 kilo de lentejas, 1 kilo de arroz, una harina. O sea, me dan 2 artículos que yo con un real en efectivo, ¿sabes? Que no lo puedo comprar. Lo hace desde hace 6 meses. Quedó desempleado con la reconversión monetaria. La pizzería donde trabajaba cerró y ahora se rebusca. Recibo unos realitos que me mandan mi hija de Ecuador, pero son quincenales mensualmente cuando pueden. No puedo depender de nadie, todavía tengo 56 años y todavía creo que puedo. Esta grave situación se sufre en casi un 70% de la ciudad. Quienes han hecho seguimiento al desarrollo de la crisis denuncian que la operatividad de Hidrocapital está por el suelo. Las estaciones de bombeo que surten a Caracas trabajan alrededor de un 25%. Porque ellos dependen de unas subestaciones de bombeo y necesitan que llegue el agua a una presión adecuada para poder llegar a lugares, por ejemplo, como el Junquito, a partir del kilómetro 12, que tiene más de 1 año sin recibir una gota de agua. Hidrocapital, y el ejemplo que ponía hace unos minutos, contaba hace 20, 25 años con 400 cuadrillas para el mantenimiento de toda la red en el área metropolitana. Hoy en día solo cuenta con 40 cuadrillas. Además genera un riesgo de salud. En la zona de Lidis, un preescolar tiene 4 años sin recibir agua por tuberías. La almacenan en pipotes y con ella operan los baños. Los niños corren el peligro de infectarse. Ha ocurrido y temen se vuelva algo normal. ¿Qué tipo de infecciones? ¿Cómo han sido esos casos? Cuéntanos. Infecciones urinarias y también de la piel. Porque ya los médicos nos han explicado que al no haber agua, las bacterias que están cerca de los baños y eso se riegan hasta los salones. Expertos en materia de agua, incluso dirigentes políticos y vecinales aseguran que el agua que llega a sus hogares es de muy mala calidad. Esto ha traído muchas enfermedades. Por eso en los próximos 15 días presentarán un estudio, algunas organizaciones sociales de la mano de políticos vecinales para presentar las características del agua y todas las bacterias que ellas presentan. Desde Caracas, Venezuela, para la tarde de NTN 24, Luis Alejandro Laya.
Gracias, Luis Alejandro, gracias por la información. El problema de los servicios públicos en Venezuela se extiende con el paso de los días. No solo es el problema de la luz, el gran apagón al que estuvo sometida la Gran Caracas y buena parte, o mejor dicho, el país casi de manera completa. El agua es lo que preocupa ahora, después de recuperar el servicio eléctrico en algunas ciudades y en algunos estados, porque al volver a la normalidad, lamentablemente hay algunas localidades en Venezuela que se han vuelto a quedar sin luz. Pero el agua es el gran problema, porque además el agua no limpia y el agua contaminada puede traer problemas de salud pública, lo hemos dicho en algunas oportunidades. Está con nosotros el ingeniero Arnoldo Gabaldón Berti, él es coordinador del Grupo Orinoco sobre Energía y Ambiente. Ingeniero, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, encantado de estar en tu programa, Idania. Igual para nosotros tenerle. Ingeniero, ¿qué pasa ahora con el agua? Es decir, uno se pregunta, ¿no se puede estar tranquilo en Venezuela unos días? Hay quien dice, mientras más lejos estamos del último caos, más cerca estamos del otro. Como hemos dicho en el Grupo Orinoco, el país está sufriendo una crisis sistémica de sus servicios públicos. ¿Y por qué eso es así? Porque la tecnología moderna vincula a la mayor parte de los servicios públicos, los hace dependientes uno de otro. Nosotros tuvimos la gran crisis eléctrica por el apagón del 7 de marzo. Ese apagón tuvo consecuencias en que el 90% de las ciudades importantes del país dejaron de recibir agua de sus acueductos. Y también se interrumpieron las telecomunicaciones y hubo que suspender las actividades educativas y se produjeron víctimas en hospitales en que se interrumpió el fluido eléctrico. De manera que el problema del agua está íntimamente vinculado a la situación de colapso de los servicios públicos que vive Venezuela en la actualidad. Ahora, con respecto al agua, nosotros veníamos anticipando desde hace bastante tiempo esta situación. Tan es así que nosotros empezamos a preparar lo que hemos llamado una hoja de ruta para atender después del cambio político que seguramente vendrá, para atender rápidamente con medidas de emergencia los servicios de agua potable del país. Y esa hoja de ruta fue presentada en un foro público en el mes de octubre pasado. Y hemos seguido en la instrumentación de lo que dice la hoja de ruta, que es especialmente identificar dónde está el talento, dónde están las experiencias en el país, para saber en el momento que haya que intervenir las empresas hidrológicas que funcionan en la actualidad, con qué personas puede hacerse ese trabajo. Y le informo que la semana entrante un grupo de nosotros estará en San José de Costa Rica asistiendo a un evento patrocinado por el Banco Interamericano de Desarrollo para tener entrevistas con las empresas de servicio público y especialmente de agua y saneamiento en la América Latina, con el objeto de establecer unos contactos directos, porque nosotros vamos a requerir la ayuda de aquellas empresas exitosas a las cuales les contrataremos unos equipos de trabajo para que vengan muy temporalmente a ayudarnos a enmendar este enorme problema, este enorme colapso que tiene la sociedad venezolana en cuanto a sus servicios públicos. Claro, ingeniero, pero evidentemente, digamos, darse lo que está planteando el presidente interino Juan Guaidó de asumir todas las estructuras del país, eso puede estar en la hoja de ruta, hay que trabajar para ello y seguramente llegará el momento. La pregunta es, mientras tanto, ¿qué? La pregunta es,
¿Puede Venezuela esperar un segundo apagón? ¿Puede el interior del país pensar que a expensas de la luz que les corresponde a ellos se va a mantener iluminada la capital, Caracas? Mire, nosotros no podemos esperar una repetición de la crisis, pero la atención tenemos que ponerla es en cambiar el gobierno que ha generado toda esta problemática. Allí es donde debe estar centrada por ahora. Nosotros, por ejemplo, los que nos ocupamos del agua, estamos conscientes que mientras no se tenga una responsabilidad administrativa, no podremos empezar a instrumentar las medidas que hemos diseñado para el día siguiente que se tome posesión de una nueva administración. Ahora, mientras tanto, lo que está en la agenda nacional, y lo ha dicho el presidente interino Juan Guaidó, es salir del usurpador, gobierno de transición y elecciones libres para que todos los venezolanos escojan el gobierno que más les conviene. De manera que nosotros no nos apartamos de esa agenda y estamos conscientes de la urgencia que hay, en el caso nuestro, de recuperar los servicios públicos. Claro. Y así es. Pensamos que esto es una crisis, que esto ha sido una muerte anunciada. Sí. Esto se veía venir. ¿Cuál es la causa? Que es bueno que la opinión pública lo conozca. La causa fue la desprofesionalización de toda la gerencia que ha manejado las empresas de servicios públicos. Y eso a todo nivel, ingeniero. Eso pasó en la infraestructura de Venezuela, en el área de salud, pasó en el área petrolera y en todas las áreas medias de Venezuela, donde se desprofesionalizó, como usted señala, toda la parte que correspondía a mantenimiento y sostenimiento de las distintas áreas que conforman, digamos que, los servicios públicos o el área pública de un gobierno y de un país. Así es. Por eso, por ejemplo, es risible que se le pretenda invocar como causa de la crisis eléctrica reciente a una sabotaje cibernético del imperio. Esto estaba absolutamente anunciado. La falta de mantenimiento que ha habido del parque termoeléctrico, por ejemplo, hacía que se pudiera anticipar muy precisamente la situación que se presentó. Por supuesto que ahora ningún venezolano puede desear que eso se repita. Esto ha sido un suceso con costosísimas consecuencias para la sociedad venezolana, que es la que está sufriendo toda esta situación de la escasez de luz, de la interrupción de los servicios de agua, de la interrupción de los servicios de salud. Sí, lamentablemente toda Venezuela está sufriendo las consecuencias de las malas políticas públicas, de la ausencia de planificación. Ingeniero Arnoldo Gabaldón, muchísimas gracias por acompañarnos. Buena tarde para usted. No, muchas gracias a usted por contribuir a divulgar toda esta problemática. Gracias, buena tarde. Son las 6:20, hora Caracas. Hay denuncias de persecución a los médicos que exponen la crisis humanitaria que se vive en el país ante la misión de la ONU que visita Venezuela. Al menos 8 profesionales de la salud han sido destituidos por mostrar la realidad de los hospitales. Varias ONG aseguraron que en los últimos días el régimen de Nicolás Maduro aumentó el hostigamiento contra los profesionales de la salud que alertan sobre las precarias condiciones en las que trabajan en los distintos hospitales. Este es un informe de Oliver Fernández. El equipo de NTN 24 pudo ingresar al Hospital Clínico Universitario en Caracas. Así están las camas, los techos, los baños y las salas de hospitalización, prácticamente en la ruina, una realidad difícil de maquillar. No hay agua potable, como pueden la depositan en estos recipientes para lavar las bandejas donde comen los pacientes. Pero resulta que este pipote, por lo general, para ustedes no alcanza. Entonces tenemos que reservar agua aquí, en tobos, en perones, para poder lavarle las bandejas, en cudilla o vasitos que utilicen los pacientes. Mostrar esta realidad que se ve en la mayoría de los hospitales a los representantes de la ONU ha sido criminalizada.
varios galenos despedidos y perseguidos. Están persiguiendo a todos los líderes de los hospitales que están alzando su voz de protesta en función del rescate de la salud en nuestro país. Nosotros no somos parte del problema, nosotros somos parte de la solución, pero vemos como este gobierno usurpador lo que hace es atacar cada vez que nosotros denunciamos que existe un daño a nuestros pacientes, que no se le está garantizando eso que está contemplado en la Constitución, que es el derecho a la salud y a la vida. Esta imagen no solo la vieron los representantes de la ONU, también recorrió el mundo el doctor Marlon Díaz, tomado por el cuello por un colectivo madurista, cuando intentaba mostrar la realidad del hospital Enrique Tejera de Valencia. Quienes ejecutan la persecución son los directores de hospitales. Orden dada desde el alto gobierno en contra de todos los médicos venezolanos. Es inaudito lo que ha venido sucediendo durante tanto tiempo, que se ha cristalizado en los últimos momentos con la destitución, agresión. Y es que la alimentación tampoco está garantizada. Además, la escasez de medicamentos ya es casi total, un daño imposible de ocultar. Esconder que existe una escasez de insumos que llega hoy al 90%, que existe una escasez de material médico quirúrgico que ronda alrededor del 90% y se le adeuda una infraestructura de más de 20 años. 20 ministros de salud y ninguno ha resuelto el problema de salud en nuestro país. Desde la Asamblea Nacional se exigirá la reincorporación inmediata de los médicos que han sido despedidos. Y tú no puedes votar un médico de estos centros asistenciales porque hay una doble contratación, una por el ministerio y la otra por la universidad. El diputado y médico José Trujillo recordó que los delitos de lesa humanidad no prescriben. Esto refiriéndose al exministro de Salud, Carlos Rotondaro, quien reconoció a NTN 24 que durante su gestión al menos 5.000 pacientes fallecieron a causa de la desidia gubernamental. El presidente de la Federación Médica Venezolana, doctor Douglas León Natera, aseguró que no se descarta que en las próximas horas puedan reunirse con los representantes de esta comisión técnica de la Organización de Naciones Unidas. En la información que manejamos desde Caracas, continúen con más de la tarde de NTN 24. Saludamos en esta parte del programa a José Manuel Olivares, médico cirujano, diputado venezolano en el exilio y coordinador designado por el gobierno interino para la ayuda humanitaria. José Manuel, bienvenido, buena tarde para ti. Y Dania, ¿cómo estás? Feliz tarde. Igualmente, ¿cómo amparar a estos profesionales de la medicina que están siendo despedidos simplemente por mostrar lo que todo el mundo sabe además? Te voy a relatar, Idania, algunos casos importantes de este tema. El caso del doctor Neomar Balsa, residente de cirugía de mano en el Hospital Miguel Pérez Carreño, que fue agredido en el hospital por un grupo armado y que hoy está técnicamente en paro ese hospital porque todos los residentes piden su reincorporación. Está el caso del doctor Dani Golindano, médico hematólogo, quien fue expulsado del Hospital Vargas de Caracas y que de igual manera el SEBIN lo ha visitado 4 veces en su casa. Feder Álvarez, médico del estado Aragua, médico pediatra, quien también tiene persecución y despido del Hospital Central de Maracay. Ronnie Villasmil, el último incidente lo vimos en el estado Carabobo, cuando él exigía que la Comisión de Naciones Unidas ingresara al hospital, fueron agredidos también y hay una orden de detención en su contra y de investigación por parte del CICPC. Y el último caso, que es Reiner Celis, que es un médico del estado Aragua de la Victoria, que le enviaron un oficio sin explicación administrativa, sin explicación académica de su despido. Esta es parte de la persecución, Idania, a los médicos que hoy con sus manos son héroes. Yo hoy me siento profundamente orgulloso de ser médico venezolano, Idania, de lo que hacen mis colegas en todo el país, lo que hacía yo hasta hace 8 meses que tuve que salir del Hospital Universitario de Caracas, que es atender en nuestros hospitales a venezolanos y que es demostrar la verdad, que es poner el rostro para decirle a un venezolano no hay, y que lamentablemente ese no hay se traduce en muerte, se traduce en sufrimiento, pero ahí siguen nuestros médicos, a pesar de los más de 30.000 médicos que se han ido del país, ahí siguen los médicos en todos los hospitales de Venezuela. Claro, José Manuel, pero con acciones de este tipo pierde el médico, pierde la familia, pero pierden también los pacientes venezolanos porque se quedan cada día más sin quien les atienda, sin quien les ofrezca compañía, consuelo y sin quien haga lo posible por tratar de darle salud. De acuerdo, pierden los ciudadanos, pierde el ciudadano venezolano, porque además aquí viene el tema entonces que leíamos en el documental, que tenemos años denunciándolo de los médicos cubanos. Yo no tengo nada en contra de ningún médico en ninguna parte del mundo, son todos bienvenidos a nuestro país, pero que cumplan con los estándares de calidad de la medicina venezolana. El gran problema con los cubanos que estuvieron en nuestro país es que fueron a hacer acciones políticas,
que fueron a hacer politiquería en nuestro país, que no mostraron credenciales de que realmente son médicos como cumplen los estándares o pide nuestra ley venezolana. Y de igual manera ocurre ahorita con estos médicos pakistaníes, con estos médicos de Siria, de algunos países que están llevando a nuestro país, que ni siquiera conocen el idioma español para comunicarse con un paciente. Y en esta oportunidad también tenemos el caso de los médicos integrales comunitarios, que al final son jóvenes como fui yo, que cuando tenía 17 años quería ser médico con el sueño de ser médico, de ayudar. Eso es un capital humano que está ahí, no es poca cosa, son más de 28.000, que sin duda alguna, cuando logremos el cambio en Venezuela muy pronto, deben ir a nuestras universidades, deben hacer una reválida de su estatus académico y ser médicos cirujanos igual que somos todos. Basta de la segregación, porque esa segregación de todo tipo, y sobre todo en la salud, Dania, lo que hace es producir muerte y pagan los platos rotos a los pacientes. No hay nadie que vaya a un hospital y diga, ¿usted de qué universidad es? ¿Usted dónde se graduó? Uno simplemente pone su vida en las manos de ese médico de guardia, de esa bata blanca que está en el hospital, y que hoy profundamente nos sentimos orgullosos de la calidad médica venezolana que se ha demostrado fuera del país y de la valentía de nuestros médicos que siguen en nuestros hospitales dando la cara. Sí, ciertamente así es. José Manuel, hoy la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presentaba un informe sobre Venezuela y entre las cosas que escuchaba decirle, pedía precisamente al régimen venezolano permitir, uno, que la comisión se reuniera con quien quisiera, pero dos, sobre todo, no tomar represalias en contra de quienes estaban declarando. Sin duda, Dani, y eso es parte de nuestro trabajo de la Asamblea Nacional. Por eso se llevó ese punto a la plenaria para enviar un informe detallado de la persecución a médicos, enfermeras, bioanalistas y sindicatos para que reciban protección de parte de Naciones Unidas y distintos entes. Ya lo están recibiendo de parte de la Asamblea Nacional. Y aprovecho ese punto, Idania, que abres con la visita de la señora Bachelet, que celebro sus palabras. Y aquí estamos, nos estás viendo en este sitio ahorita, porque estamos en un lugar que conoce muy bien Carlos Alberto Albino, quien ha hecho los trabajos de los caminantes. Nosotros vinimos para acá hoy, Idania, y de verdad que no es lo mismo ver un reportaje que vivirlo, que escuchar las historias, escuchar el sufrimiento. Y te digo esto porque el 80% de las historias que he escuchado acá son venezolanos que huyen de la crisis de salud, de la crisis humanitaria. Son venezolanos que dijeron, mira, tengo 3 hijos en Venezuela y decidí venirme porque no tienen que comer. Son venezolanos que dijeron, mi hijo se enfermó, no tuve cómo comprarle medicinas y tomé la decisión de venirme. Ese es el común denominador de las personas que hoy caminan esta ruta, que hoy caminan por este páramo con el frío que hace en este momento acá, soportando lluvia. Nos decían en distintos puntos de control que de agosto a este momento va más de 25.000 personas que han caminado por estos sitios, Idania, y lo recuerdo porque a veces pensamos que las cosas pasan, pero la verdad es que siguen venezolanos caminando por aquí. Claro. Gracias a todos esos trabajos que hicieron ustedes, que hizo NTN, que hizo Albino y que visibilizaron esto. Pues esta es la historia de los venezolanos, esta es la historia que debe saber Naciones Unidas. Claro, esta es la historia que debe saber el mundo de por qué salen de Venezuela, sobre todo por temas de salud. Claro, José Manuel, estás en el páramo de Berlín, eso me habían comentado y veo que estás diciendo que estás allí. La historia sigue siendo la misma, esa que ya meses atrás vimos en ese estupendo reportaje que menciona, que hizo Carlos Arturo Albino, con quien luego estuvimos juntos contigo también trabajando en Cúcuta hace un par de semanas. ¿Qué hay? ¿Cuál es tu percepción? Es decir, ¿qué has visto en el día de hoy? ¿Qué pasa allí en el páramo de Berlín? ¿Qué te llevó hasta allá? Tú sabes, Irene, que hemos estado en Cúcuta con el tema humanitario, coordinando el tema, y nos dimos cuenta, bueno, que esto seguía, que seguía la historia de los caminantes, que ya no está en los noticieros, que ya no está en tendencia en las redes, pero que siguen venezolanos. Decidimos tomar la iniciativa de juntar a muchas personas, de comprar agua, comprar algunos alimentos, comprar algunas cosas para ayudar en este tramo tan difícil, de venir a verlo con nuestros propios ojos. Y resalto algunas cosas. Yo creo que lo que nos hace venezolanos, y aquí lo digo con mucho orgullo, ese sentido de ser venezolano, nos encontramos un grupo de 16 muchachos que ninguno se conocía. Y en el camino se hicieron amigos, unos son de Aragua, unos de Yaracuy, unos de Trujillo, unos de Caracas. En el camino se hicieron amigos y se van compartiendo la comida, se van compartiendo la ropa, se van dando ánimo, se van echando chistes para hacer más llevadero ese trayecto. Muy doloroso para quienes tenemos hijos, ver bebés de 10 meses o de 11 meses, como puede ser mi hijo, caminando por este duro páramo, pasando frío, pasando lluvia. Y al final, Idania, es el mismo drama, es el mismo sufrimiento. Y el punto en común de todo es la crisis humanitaria, no me alcanza la plata, estoy desesperado, dejé mi familia en Venezuela. Pero el mejor punto de todo es cuando le preguntas, si mañana sale Maduro, ¿qué van a hacer? Vamos todos a Venezuela, vamos todos a regresar, queremos todos regresar a nuestro país. Así que yo me voy con un sentimiento encontrado. La alegría de poder ayudar aunque sea un poco a los venezolanos que vimos, de darle aunque sea algo para hacer este trayecto más llevadero. La alegría de saber que van a volver, pero también la indignación
y Dania, de que nosotros nos merecimos vivir así. Nosotros merecemos vivir mejor. Venezuela puede estar mejor y no es justo que hayan compatriotas caminando más de 200 kilómetros, caminando 5 días, 6 días, caminando semanas para llegar a Chile, para llegar a Ecuador, para llegar a Perú o para ver si consiguen algún trabajo en Bogotá. Yo creo que esto debe llevarnos a toda la reflexión de que la crisis sigue, de que la crisis continúa y que esas son las razones por las cuales nosotros seguimos luchando para que haya un cambio en Venezuela. Gracias a José Manuel Olivares, diputado, médico cirujano. Gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Chao, gracias. Buena tarde. Igual tú. Con esto hacemos una pausa. Los invito, antes de ir al corte, a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Se los pongo en pantalla. Ahí está, www.youtube.com/NTN24. La señal en vivo del canal y todos nuestros contenidos. Pero antes de ir a este corte, otra información. Fue capturado un capitán de la Guardia Venezolana presuntamente dedicado a tareas de espionaje en Puerto Carreño, en el departamento de Vichada, al oriente del territorio. Al ser detenido, dijo que era pescador. Posteriormente reconoció que pertenece a la Fuerza Armada venezolana. Había tomado fotografías con la cámara de su teléfono móvil a las instalaciones de la alcaldía, la policía y también las instalaciones de la Armada Nacional en esa ciudad. El oficial fue trasladado a Yopal, la capital del departamento del Casanare, para ser judicializado. La oposición nicaragüense propone promover juicios y elecciones anticipadas para superar la crisis sociopolítica que el próximo mes cumple ya un año. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia también planteó en la mesa de diálogo con el régimen de Ortega la liberación de los considerados presos políticos y la anulación de los respectivos procesos judiciales. En Nicaragua nos acompaña José Palé, ex vicecanciller de Nicaragua. Muchísimas gracias por atendernos. Buena tarde para usted. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes y aquí a sus órdenes. Igualmente para nosotros tenerle. ¿En qué estatus se encuentra el intento de diálogo que se estaba realizando la pasada semana antes de la arremetida del pasado sábado? El viernes pasado el diálogo sufrió una suspensión temporal por falta de acuerdo de entendimiento en los temas de la agenda y se confió a los testigos y acompañantes, el nuncio apostólico de su santidad y el enviado especial del secretario general de la OEA, don Luis Almagro, para que pudieran durante todo este tiempo acercar las posiciones y proponer puntos que pudieran acercarnos y llegar a definir una agenda que fuera útil para ambas partes y que redactada en términos generales permitiera la discusión o el desarrollo de todos aquellos temas que se entienden indispensables para solucionar la crisis de Nicaragua. Esto se ha hecho a partir del día lunes, han hecho un muy buen trabajo ambos testigos y acompañantes, y hoy podemos decir que ya hay resultados de esa aproximación que permitirá retomar el diálogo ya formalmente y presentar resultados al pueblo de Nicaragua, que es lo que ha estado demandando. Resultados que evidencian la voluntad del gobierno de Nicaragua a través de crear un ambiente propicio para el diálogo y proceder a avanzar con certeza en la liberación de los presos políticos. Pero a ver que quiero intentar esto, entender sobre todo cuando hablamos del ambiente propicio para reiniciar un diálogo. ¿Cómo entender esto cuando el sábado se da esa arremetida contra los manifestantes que lo hacían pacíficamente como tantas otras veces? Efectivamente, el sábado los hechos que la Alianza condenó enérgicamente en un comunicado del lunes fueron lo contrario a ese ambiente que se busca, y por eso se buscó que los testigos y acompañantes ya indicados incidieran en que esta situación se superara y que encontráramos caminos para poder lograrlo. Se ha pasado lunes y martes en ese trabajo. Ya hoy ha dado frutos en el día de hoy, en que se continuó, y ya hoy podemos decir
que estamos emprendiendo ya un camino firme en que pueda recibirse o darse buena noticia al pueblo de Nicaragua sobre la liberación y sobre los puntos de agenda que van a permitir también restablecer el pleno cumplimiento de los derechos y garantías de los nicaragüenses, dentro de los que está, lógicamente, el derecho a manifestarse, a protestar cívica y pacíficamente. Entiendo, es decir, estamos próximos a retomar entonces un diálogo que pueda ofrecer resultados positivos o fiables para el pueblo de Nicaragua. La Organización de Estados Americanos ha dicho, señor Palé, que ellos pueden ser acompañantes previo la liberación de los presos políticos. ¿Podemos entender que es una opción real la liberación de los presos políticos en Nicaragua? La posición firme y categórica de la Organización de Estados Americanos ha ayudado mucho a que se superen los obstáculos que habríamos estado viviendo y en el ánimo que ha demandado la alianza de que la OEA nos acompañe permanentemente en la continuidad del diálogo. Ellos definieron cómo podrían hacerlo, coincide con nuestras solicitudes, coincide con nuestros intereses y siento yo que ya lo estamos logrando. Así que esperamos hoy, al final de la tarde, hacer anuncios importantes para el pueblo de Nicaragua y para la comunidad internacional, y no terminamos de agradecer la labor desempeñada por el señor Nuncio y por el enviado especial del secretario general de la OEA. Entiendo su planteamiento o su discreción si estamos esperando anuncios de carácter oficial. Entiendo que van a producirse en las próximas horas de hoy mismo. Así es, esa es la idea. En las próximas horas o en los próximos minutos esperamos estar haciendo anuncios, ¿verdad?, donde se concretan los resultados del trabajo que ha venido desarrollando en forma sigilosa a través de los canales diplomáticos, a través de los contactos directos y la intermediación de los dos testigos y acompañantes. Una última pregunta, señor Palé. ¿Está dispuesto el régimen de Ortega a ceder entonces? Es necesario, es indispensable. Ellos lo entienden, que la paz social, la estabilidad, solamente puede lograrse en un ambiente en que los presos políticos esté solucionada mediante su liberación y su reinserción a la vida social del país. Pues quiero agradecer a José Palé, vicecanciller de Nicaragua. Gracias por estos minutos, atentos a esos anuncios que usted señala que van a hacerse en los próximos minutos, en las próximas horas, fruto del trabajo que se ha venido realizando en los últimos 2 días de cara a una nueva negociación entre el régimen de Ortega y la oposición. Muchísimas gracias, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes. Reserva, pero creo que nos quedamos con esta frase cuando yo le pregunto si el régimen de Ortega está dispuesto a ceder y él dice, es necesario. Es necesaria la liberación de los presos políticos y su reinserción nuevamente en la vida de Nicaragua. Hay que esperar los anuncios oficiales y sobre todo la liberación de los presos políticos. Buena tarde para todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Mañana a la misma hora para compartir, debatir, analizar la agenda informativa del día. Buena tarde.